contentos porque tenemos a alguien, una persona muy estimada, fue mi jefe, Carlos Martínez Macías, a quien saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Josefina, mucho gusto estar aquí en mi casa. En tu Me casa, por tocó supuesto. incluso en algún tiempo en Phil conducir el noticiero desde aquí también. Así es. Nos tocó, nos Sí, tocó en sí, sí alguna lo ocasión. recuerdo. Oye, Carlos, mañana presentas tu libro. Mañana presento este pequeño libro que es un homenaje al periodismo, que ha sido mi vida, tú lo sabes. Son 4 historias que tienen que ver con el periodismo, ambientadas en pueblos, fíjate. Y mañana a las 12 del día en la editorial y en el stand de la Universidad de Guadalajara, ahí voy a hacer la presentación. Fíjate que me llamó la atención. El título es 4 cuentos y medio o y medios. Las dos cosas. Las dos cosas. Pero voy a explicar por qué. A ver. Son 4 cuentos alusivos a medios de comunicación. Es la historia de la radio, de una radio en un pueblo, la historia de un periódico en un pueblo, una historia de televisión en un pueblo y de redes sociales, pero en un pueblo. Todo está ambientado en pueblos. Y ahorita explico por qué. ¿Y el medio por qué? Porque incluye una fábula mediática. Es el pilón o el obsequio. Por eso le puse 4 cuentos y medio, pero como todo tiene que ver con medios de comunicación, incluyendo la fábula, le puse la S, 4 cuentos y medios. Y la fábula es extraordinaria, es la historia, no voy a entrar con más detalles, pero un grupo de gallinas que un día deciden crear un sistema de comunicación. Ahí está buenísimo. Por eso se llama 4 cuentos y medios, o y medio con la S al final, ¿no? Está muy bueno. De hecho, el título está muy bueno, la verdad. Ustedes conocen muy bien a Carlos Martínez Macías, tiene una trayectoria importante en los medios de comunicación y efectivamente, como ya lo dijo, le apasiona el periodismo. Carlos, eres un excelente narrador, haces coberturas especiales. El hecho de estar narrando este tipo de historias en un pueblo, ¿cómo llegó eso a tu mente o a tus manos? Mira, lo que pasa es que estas historias ocurrieron en la vida real, bueno, al menos un pasaje de ellas. Por ejemplo, en el caso de la primera historia, que tiene que ver con la radio, yo cuento un hecho que sucedió de una estación de radio que existe en Zacualco de Torres, un pueblo. Yo iba a desayunar con el dueño de la radio, amigo mío, ya falleció, militar, y cuando íbamos camino a desayunar unos tacos muy famosos allá, nos pasó ese incidente que yo cuento en este libro, que se llama Que nomás se puso mal. No voy a entrar en detalles para que lean el libro, pero ese episodio ocurrió. En el otro cuento, donde hablo de que aquí nadie puede morirse, también me ocurrió en otro pueblo de Jalisco, que es Zacatlán de Juárez. Me encontré con la novedad de que en el panteón ya no iba lugar para sepultar a nadie más. De ahí salió el otro cuento. O sea, todas estas historias de pueblos tienen un origen. En mis andanzas de periodista, de reportero, me tocaron esos episodios y los guardé para más adelante escribir estas narraciones. Carlos, en la vida, pues a veces hacemos entrevistas donde nos cuentan cuentos los políticos y no es lo mismo hacer una nota que un cuento. ¿No? ¿Qué tan difícil te fue hacer cuentos? Pues mira, quienes me conocen, tú misma has leído lo que yo hago, saben que desde muchos años he tenido un estilo que se parece mucho a la literatura. Yo recurro mucho a las metáforas, a la hora de escribir mis reportajes, mis crónicas. La verdad es que no me fue difícil entrar a este tema de la literatura porque ya tenía más o menos una formación. Ahora, tengo que decir que nunca pude haber escrito este libro si antes no soy periodista, porque de ahí empezó, digamos, esta afición por escribir, por lo menos de este estilo. Y entonces eso fue lo que ocurrió. La verdad es que me encontré con un género muy bonito, el escribir cuentos. Decía Juan José Arriola que a él le gustaba escribir cuentos porque terminabas pronto, ¿no? Decía él. Entonces estas historias terminas pronto de escribirlas y te permite una riqueza, ¿no? Son, como yo digo, un sencillo homenaje al periodismo porque me ha tocado la fortuna de estar en todos los medios que yo escribo. Estuve en la radio, sigo en la radio, en los periódicos, sigo escribiendo para periódicos, en televisión, sigo en televisión, en los medios digitales, sigo en los medios digitales. Lo único que no sé es estar en una granja como gallina, que es lo que cuenta la fábula, ¿no? Para quienes nos siguen en radio, la portada de tu libro te hace un cartón trino. Y sí, yo cuando vi aquí,
Hay dos gallinitas con sus orejeras, sus micrófonos, radio FM, ¿verdad? Sí, la verdad es que tengo que agradecerle a Trino que aceptara hacer la ilustración Está muy buena. de la portada del libro, y también de una vez reconocer y darle gracias al director de Canal 44, Gabriel Torres Espinosa, por haber aceptado hacer el prólogo del libro y también la presentación del libro, que va a ser mañana a las 12 en el stand de la UDG. También, ya que estoy en los agradecimientos, agradecer a la editorial de la Universidad de Guadalajara, a la directora Zaire Karp, porque Zaire hace meses se enteró que estaba escribiendo este libro de cuentos y me dijo, yo te lo edito. Pensé que se le había olvidado, luego la busqué por allá en agosto y me dijo, no, yo te lo edito. Y entonces hizo la edición de este libro, la verdad, muy bien hecho. Y en el caso de Trino, bueno, la verdad es que fabuloso que Trino me haya entendido y aceptado hacer esta fábula. En los personajes que aparecen ahí, van a ver que aparece Pie Grande, porque uno de los cuentos tiene que ver con Pie Grande. Se llama el cuento Pie Grande, la influencer. ¿Sí? Y luego aparece por ahí un billarista, hay un cuento que tiene que ver con billar, ¿no? Y las gallinas, que ya te he mencionado varias ocasiones. Se parece las gallinas, hay un puerquito también. También aparece un puerco en la historia. La claro, granja completa. También. Pero fíjate, decidí que fueran en pueblos, Josefina, porque hay un candor y un color especial en los pueblos. Además, los personajes tienen vida propia. No es lo mismo referirte al carnicero, a un carnicero en la ciudad de Guadalajara, al carnicero del pueblo, ese tiene vida propia, o al sacerdote en la ciudad, que al sacerdote del pueblo, que tiene un peso y una vida aparte, ¿no? Por eso, por el candor y el color, es que decidí ambientarlos en poblaciones. Y además, Carlos, los medios de comunicación es muy distinto, los formatos en un pueblo que en una ciudad grande o en una metrópoli, en una zona conurbada. Tú lo recordarás que la radio en un principio funcionaba, entre otras cosas, además de música y noticias, para dar mensajes de un pueblo a otro pueblo. Es correcto. El señor fulanito de tal le dice al compadrito del pueblo perenganito que se ven a las 6 debajo del mezquite. Por eso el primer cuento se llama Que nomás se puso malo. Es un anuncio que se hace por la radio y es parte de la historia, que ojalá les guste. Pero sí, pero me preguntaban en alguna ocasión si vienen episodios, digamos, oscuros del ejercicio periodístico o de los medios como tales. Yo digo que sí. La verdad es que yo he sido un enamorado de este oficio del periodismo, pero lo he asumido y me he vestido en la piel de periodista y de los medios con todas sus imperfecciones. Y en los cuentos aparecen algunas situaciones no muy edificantes de los medios, pero hay otras que sí, pero son reales. Son reales. Lo decías que, parafraseando a Arriola, que lo bueno de hacer cuentos es que uno termina pronto, pero de seguro ya estás maquinando otro libro. Bueno, no. Sí, de hecho estoy por terminar ya mi primera novela, estoy a un 95% ya. Hay algún adelantito. Y espero presentarla el próximo año en la FIL, y esa será mi primera novela. Es una novela muy fuerte, de temática muy fuerte, pero tengo que aclarar que esa novela la empecé a escribir hace varios años, pero por cuestiones de trabajo aquí en Canal 44, ya sabes que estuve al frente del área de noticias, la verdad no tenía mucho tiempo, y la fui relegando, y ahora que tengo más tiempo, la escribí y estoy a punto de terminarla. Es una historia de narcotráfico, cómo llegó la cocaína a México, pero aclaro, es una novela, es ficción. Nada que ver con la realidad. Está ambientado en la época de los 80s y algunos pasajes tienen que ver con Colombia. Acuérdate que por cuestiones de trabajo aquí en el canal tuve la fortuna de viajar a Colombia, a Bogotá y a Medellín, y aproveché los viajes que hice para ir recabando información para esta novela. Entonces es una novela del narco, pero hay una historia de amor muy bonita dentro de la novela y espero tenerla el otro año. Oye, y escogiste la época de los 80 donde estaba, donde no existía el cártel Jalisco y que el cártel Guadalajara era el rey. Pero sobre todo, más allá de nombres, porque ahí no vienen nombres, vienen circunstancias, pues pero bueno, en realidad lo que escogí es el tema de la marihuana. O sea, la marihuana era la que estaba presente, no existía todavía el tema de otras drogas, por eso yo narro cómo llega y cómo irrumpe la cocaína en México, y es parte de lo que cuenta mi libro.
Hay escenas muy fuertes, violentas, claro, porque es un libro dedicado a esa temática, pero hay una historia muy bonita que se cuenta ahí en medio de, pues tú sabes cómo es la ficción y las novelas y la literatura misma que nos permite esas licencias, que en medio de la violencia surja un romance y una historia muy bonita. Carlos, antes de que se nos agote el tiempo, en principio felicidades, vamos a estar muy al pendiente entonces de esta tu primera novela para el siguiente año. Pero de los cuentos, ¿cuál te atrapó más? Todos. La verdad es que algunos, pues como te digo, los viví, pero además fíjate nada más, me aguanté meses y esperé y esperé y esperé para el momento adecuado para escribir la historia. Guardé el episodio y dije, algún día escribiré esta historia. Todos me gustaron porque son muy actuales incluso con los tiempos que se viven, el tema de las redes sociales. Imagínate un tema de redes sociales pero en un pueblo. Sí. En esta historia, por ejemplo, yo cuento cómo este pueblo se convierte probablemente el único en el país donde no estén pegados a la televisión por estar en las redes sociales. Y parte de una historia que se cuenta ahí. ¿Cómo va el dicho? Infierno grande, infierno chiquito, ¿cómo en un pueblo? Ese El dicho, me lo hiciste recordar porque imagínate en un pueblo, no, pues todo se claro, sabe en un todo pueblo. ocurre, imagínate nada más. Y hay personajes también en mis historias que son reales, ¿eh? Amigos que conozco de allá de Sonora, que los conozco, eran tipos muy folclóricos y de alguna manera, sin pedirles permiso, los metí en el libro. Les cambia el nombre, pero están ahí. Entonces, finalmente, alguien que escribe estas historias no puede más que tomar jirones de la vida real y de la naturaleza humana y las metes en estas historias. Ojalá les guste el libro. De seguro que cuando tus amigos te lean van a decir, ese soy yo. Ese soy yo. Carlos soy yo. Martínez Macías, muchísimas gracias por estar con nosotros, por platicar con la audiencia, decirle a nuestra audiencia que revise su agenda. Acompaña a Carlos el día de mañana. La presentación de su libro va a ser en el stand de la editorial de la Universidad de Guadalajara. G15. Ahí está. Felicidades, Carlos. No, gracias a ti, Josefina. Muchas gracias. Vamos a una breve